Listo, ya lo ven ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de semiología. Yo creo que esto ya la mayoría de ustedes ya lo vieron en la licenciatura. Vamos a hablar un poquito de semiología deportiva. Pues bueno, básicamente nada más es desglosar cómo es que podemos hacer el análisis de las lesiones, más que nada, ¿no? Que es lo que más nos va a importar en esta materia. Entonces, por ahí les voy a ir preguntando, les voy a ir haciendo algunas preguntas, ahí me van contestando lo que vayan pensando, y si no, pues bueno, lo vamos corrigiendo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, si bien sabemos, bueno, pues en el campo deportivo se presiona más para que el atleta vaya consiguiendo marcas y los resultados que estén en el límite de sus posibilidades. Entonces, la exigencia, evidentemente, para los deportistas va siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, esto pues, nos va condicionando cada vez más a tener alguna lesión o alguna práctica deportiva mal hecha con tal de a lo mejor llegar a la marca que queremos. ¿De acuerdo? Esta presión, por lo tanto, hace que el deportista pues, se arriesgue más y lleve a cabo acciones innecesarias o inapropiadas, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que se ocupa el bienestar de cada deportista y deben investigar e intervenir tratando de compensar las múltiples tensiones, ¿no? Si bien la mayoría de ustedes trabaja con deportistas, entonces yo creo que para ustedes todo esto que les vaya mencionando no son nuevos y saben el riesgo el riesgo que llegan a tener los deportistas. Entonces, en esto también entra parte de la psicología. Entonces, aquí también no solamente el área de la salud, pues tenemos que tener un área de psicología pues, que nos pueda ahí aportar, nos pueda hacer un aporte personal a cada persona, ¿no? A cada atleta que podemos llegar a tratar y por lo tanto aportar para la visión más completa, sobre todo los deportistas que se llegan a lesionar, ¿no? Ok. Antes de todo, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener bien claro cuál es el concepto de semiología. A ver, Giovanni, ¿me puedes echar una mano ahí leyéndolo? claro. La, la semiología es una ciencia que se encarga de identificar las diversas manifestaciones patológicas, mediante la cual se adquieren conocimientos y habilidades para establecer una adecuada relación médico-paciente, ayudando también a adquirir las estrategias y técnicas indispensables para recoger datos que permitan hacer una historia clínica integral, además de lograr los diagnósticos presuntivos de salud o enfermedad. Bueno, es bastante rollo, ¿no? Mucha paja. Entonces, a ver, Celeste, ¿qué me entiendes tú con este concepto? O digo, supongo que lo vieron durante su licenciatura. ¿Qué es lo que entiendes o para qué te sirve saber esto? Sería como, a ver, espérame, profe. Sería la manera de identificar em, algún tipo de lesión mediante, pues, diversos conocimientos, que no me acuerdo muy bien, profe, pero No, no, no. Bueno, a ver quién le echa la mano. Mariana. Sí, profe. Podría ser como el conjunto de signos y síntomas que presenta, en este caso, el deportista que conllevan a una lesión. Ujú. Ok, bueno, pues podría ser por ahí, ¿no? Pero bueno, básicamente pues aquí lo dice el término, ¿no? O sea, entonces es identificar las diversas manifestaciones patológicas. Entonces es saber desmenuzar cada tipo de lesión desde la anatomía. Obviamente ahí lo vamos a ir mencionando más adelante. Debes de tener hasta saber un concepto de anatómico de cada músculo, de cada hueso para saber qué tipo de lesión es la que se te está presentando. Entonces, si no tenemos este tipo de conocimientos, pues obviamente vamos a batallar para poder desglosar algún tipo de lesión, ¿va? Entonces, seguimos. Entonces, en cuanto a la semiología del deporte,
Entonces, la práctica del deporte como distracción, bueno, pues es muy loable, ¿no? Entonces, el ejercicio físico retrasa la aparición de enfermedades involutivas, cardiovasculares y activa la fibrinólisis, la combustión de los gases y la glucosa. A ver, Mariana, ¿qué es la fibrinólisis? Mariana, ¿estás ahí? Sí, perdón, es que se me traba mi micrófono. Es no recuerdo, profe. Digo, porque si no, yo me voy a aventar y voy a seguir diciendo términos médicos que a lo mejor se les van a complicar. A ver, José Ignacio. No, no lo conozco el término, pero me imagino que sí es fibrinólisis, habla de las fibras musculares y alguna, o puede ser em, atrofia o A una ver, pérdida de... googleenlo, ahí tienen la computadora. No es la aparición de coágulos. Ok, o No, sea, sí, sí. ¿y qué te puede hacer una aparición de un coágulo? Em, Un golpe. Ay, Sí, pero qué te puede llevar al final? O sea, ¿qué puede desencadenar un coágulo? Puede Una desencadenar un trombosis, ACV, ajá, un Mm, ACV, Una EBC, ¿no? trombosis, una ujú, trombosis, Julián, ¿qué más? Pues la apatía del EBC directamente, bueno, dependiendo también como de donde sea o vaya más encaminado el coágulo, ¿no? Ujú. Bueno, todo esto viene encaminado a Puede que ser un dependiendo infarto al también como, miocardio. ajá, lo pequeño que pueda llegar hasta el cerebro, un infarto, la parálisis del estómago, qué sé yo, de algún órgano importante. Ok, bueno, muy bien. ¿Entendieron todos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, los profesionales, en este caso, bueno, hacen mención más del fútbol, tenis y golf, bueno, que son deportistas de alto rendimiento, no solamente este tipo de deportistas, sino que existen otros deportes, deben de someterse a una vida muy severa y esto pues si quieren estar en forma y no enfermarse, evidentemente pues para poder continuar con su práctica deportiva y pero esto mismo pues puede llegar a causar algún tipo de lesión, ¿de acuerdo? Muchas veces la administración de una sustancia extraña en el organismo nos puede estimular el vigor y retrasar la sensación de fatiga y esta es una práctica ilegal que la conocemos como, a ver, ¿cuál Dopaje, sería la Dopaje. profe, práctica? ¿Perdón? Baje. El dopaje. dopaje, exactamente. Entonces, digo que actualmente pues está muy cuidado de manera muy rigurosa, aunque bueno, no está de más que pueden llegar a hacerlo y a lo mejor la tecnología va más avanzada de lo que podemos esperar, entonces lo llegan a hacer de manera inapropiada pues para tener un alto rendimiento y poder llegar a esas victorias que tanto están esperando, pero bueno, pues evidentemente es nociva y muchas veces es motivo de accidentes graves y mortales, ¿de acuerdo? Entonces, las causas principales de este dopaje, pues es la pereza de los entrenamientos, la necesidad del triunfo y el afán del lucro, ¿no? Evidentemente, pues por dinero, ¿sale? Bueno, en cuanto a las lesiones deportivas, que es lo principal que vamos a hablar ahorita en este tema, viene en su temario. Creo que no les di temario, ¿verdad? Por ahí se los paso ahorita en un ratito, se los paso ahí por WhatsApp. Este, ok, vamos a hablar de lesiones deportivas, ¿sale? A ver, Marta, ¿qué sería lo principal para ti en esta especialidad que estás haciendo del saber para qué las lesiones deportivas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para diagnosticarlas? Bueno, yo creo que lo principal es la prevención, podría Ujú, ser, llevar un entrenamiento adecuado, una carga adecuada, progresiones adecuadas. Yo creo que eso sería como lo principal, la prevención, o en lo que, bueno, en lo que yo me desenvuelvo, es como, pues sí, lo que sería importante para mí.
Ok. ¿Tiene por ahí su pregunta, maestro, o no? Sí, sí, sí. Steven, no te duermas. A ver, cuéntame tú. Bueno, yo pienso que para prevenir la lesión deportiva en un deportista, valga la redundancia, pues tengo que abarcar todos los ámbitos, como es el ámbito igual psicológico, el físico, con lo que dijo mi compañera de ver más o menos la dosificación del ejercicio, también el área de nutrición, ¿no? Porque un deportista es algo que embarca más que algo físico, ¿no? Entonces, para yo prevenir, igual como ya decía, dosificación de cargas, ver que duerma bien y todo eso. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, esto se refiere, como lo dice aquí la descripción, se refiere a los tipos de lesiones que ocurren con mayor frecuencia durante los deportes o ejercicios, y esto principalmente, mas no deja de ser solamente lo único, esguinces, torceduras, fracturas por estrés. ¿Qué otro tipo de lesión podríamos llegar a ver? Digo, bueno, Contractura, también lesiones musculares, evidentemente, ligamentos. A ver, Marta, dime. contracturas o Contracturas musculares, desgarres, Desgarros. garros, que bueno, pues son las lesiones musculares, ¿no? Ok, ¿alguna otra? Tendinopatía. Tendinopatías, luxaciones. luxaciones. Muy bien. Ok, entonces, estas lesiones son las que ocurren durante la práctica deportiva, evidentemente, y que le provocan al deportista la ausencia de los entrenamientos, a las competencias y seguido por la necesidad de un diagnóstico anatómico del tejido dañado y el tratamiento correspondiente. Entonces, ustedes van a hacer una primera línea para poder hacer ese tipo de diagnóstico y actuar lo más inmediato, y el deportista evidentemente pueda regresar lo antes posible a su actividad física, ¿de acuerdo? Porque si no, digo, lo más común que puede llegar a pasar es que llegue a haber recidivas en la lesión, ¿no? Un mal diagnóstico, pues evidentemente nos va a llevar a una reincidencia del mismo, ¿sale? Entonces, las lesiones deportivas, ¿de acuerdo? Pueden afectar a diferentes tejidos del cuerpo, incluyendo músculos, tendones, ligamentos y articulaciones o huesos, como bien lo estábamos mencionando ahorita, ¿no? Entonces, digo, en esta imagen, pues podemos ver que pueden ser lesiones diferentes articulaciones, con conmociones cerebrales, este, articulares, musculares, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, las lesiones deportivas, pues, obviamente pueden tener lugar por diferentes causas, y entre ellas se encuentran los accidentes, por ejemplo, las caídas, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los factores principales, pero bueno, pues esto puede ser por una fuerza indirecta, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver, una fuerza indirecta que viene hacia él y que, bueno, al final nos va a generar una caída y pues puede provocar una lesión en cualquier parte del cuerpo, ya sea en el hombro, en el brazo, puede provocar una lesión articular, una lesión muscular. Por ejemplo, en esta imagen, Ángel, ¿qué tipo de lesión a lo mejor se podría provocar? Pues yo creo que una fractura puede ser en la muñeca o en el hombro a la caída. Se podría ser, pero entonces sería una lesión muscular, articular, ósea, o qué tipo de lesión. Articular y muscular. Ok. ¿Alguien más? Ósea también. Ósea, evidentemente se puede Puede ser llegar. la clavícula, sería ósea. Sí, exactamente. O sea, digo, puede ser un sinfín de lesiones, incluso hasta una conmoción cerebral, ¿no? O sea, pese a que trae el casco, pues puede caer directo con la cabeza. Digo, no sabemos la fuerza con la que va, puede caer con la cabeza y puede haber una conmoción cerebral, ¿no? ¿Vale? O sea, siempre, y digo, más adelante igual también lo vamos a mencionar, es bien importante, digo, al menos si estamos o no estamos en el campo con el atleta, pues saber la mecánica de la lesión. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para de ahí partir en cómo fue
la fuerza la fuerza externa que se le ejerció, cómo es que cayó, ¿sí? Bueno, entonces, hay una clasificación, esta se las puedo preguntar en el examen, ¿de acuerdo? De acuerdo al retorno deportivo. Ahí va a haber lesiones leves, moderadas, graves y muy graves, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier tipo de lesión para un deportista, independientemente de que sea muy leve, pues ellos lo van a considerar muy grave por el tiempo que van a perder en el regreso a su actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, una leve, estamos hablando de menos de una semana. A ver, ¿quién me puede decir una lesión leve que nos lleve menos de una semana de incapacidad? Una contractura muscular, creo. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Ah, sí, ok. Contractura muscular, claro. ¿Alguna otra? Una ¿Algún tipo distensión de grado golpe? 1. ¿Alguna qué? Puede Giovanni, tú ser, dijiste También un esguince, un pero también esguince. Yo vienen dije siendo en clasificaciones, ¿no? ajá, yo dije una Uno, distensión tipo grado 2, 1. dependiendo pues ahora sí que la gravedad del esguince podría ser de una semana a 15 días. Mm, Bueno, yo creo que En mi caso difícilmente se me vas a ocurre durar algún una semana. golpe, ¿no? puede ¿Perdón? ser una laceración. Golpe. Una laceración podría ser. Bueno, una moderada. Ahí Julián habías dicho un esguince, un grado Dos, 2, 2, ¿de acuerdo? Un dos. grado 2 que nos estaría llevando a lo mejor más de 3 semanas, ¿no? claro. Grave, más de 3 semanas, bueno, pues, ¿qué otra? Ya llegó Marta a su casa, mira. Muy bien, a ver. ¿Qué lesión grave, Marta? Podría ser mayor de 3 semanas. Mayor de 3 semanas, pues una fractura, una luxación. Ujú. eh, em, ¿Cómo Una se llama? luxación, ¿no? Podría ser. Sí. Bueno, ya muy graves, pues bueno, ya podemos hablar de un tratamiento quirúrgico. Podemos hablar de, no sé, este cuate que trae una fractura expuesta, la fractura del tobillo. Estas imágenes no se ven, ¿no? Trae una Ruptura de ligamentos. ruptura de ligamentos, exactamente. ¿Va? Qué bueno, creo que es esta imagen, la de Ronaldo. Ok, bueno. En cuanto a los factores de riesgo, van a ser importantes saberlos en el desarrollo del diagnóstico que parece la semiología. De acuerdo, entonces los factores de riesgo para generar alguna lesión deportiva, seguimos, bien importante hacer hincapié que estamos hablando de lesiones deportivas, más no de lesiones del día a día. Obviamente, no utilizar las técnicas de ejercicio correctas, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de deporte y la actividad física que están haciendo, esa es la técnica que deben de utilizar. Si se fijan muchas veces, no sé si los que son fisioterapeutas lleguen a tener muchas veces pacientes que hacen CrossFit, no sé, por decirlo de ahorita. CrossFit llegan y ¿saben qué? Quiero ponerme mamado, quiero ponerme delgado, entonces quiero hacer CrossFit. Entonces los instructores pues, lo meten con el grueso del grupo y el grupo ya tiene meses o años haciendo CrossFit, entonces terminan en algún tipo de lesión por no hacer una técnica correcta de ejercicio, ¿no? Esto por decir alguna. Entonces, y esto es muy comúnmente, pues lo pueden ver a lo mejor en los gimnasios, en este tipo de actividades, y van a ser sus pacientes del día a día, ¿no? Entrenar con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. A ver, ¿están de acuerdo esto con demasiada frecuencia? Sí, profe, Eh, porque el cuerpo necesita un periodo de descanso también. Entonces yo pienso que sí, también puede producir una lesión. Ok, una lesión por sobrecarga, por ejemplo. Sí, sobrecarga, exacto. Ok. O durante demasiado tiempo. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Después de Para, 3 horas.
Pues es subjetivo, ¿no? Dependiendo también Es el subjetivo al tipo de... El tiempo. deporte que practique. Pero sí, yo creo que Depende de la psiquiatras adaptación podría ser. del paciente. Exactamente. Muy bien. Cambiar la intensidad de la actividad física demasiado rápido. Ok. Practicar el mismo deporte todo el año. ah, pues sí, evidentemente pues es una condicionante, ¿no? O sea, no sé, al menos en la actividad en la que yo estoy, que es el fútbol, pues bueno, obviamente pues ellos entrenan todos los días, sin falta, y con 1 o 2 días de descanso, dependiendo también las jornadas de fútbol. Pero pues obviamente pues están condicionados a presentar algún tipo de lesión, pues porque es su práctica deportiva y es la que están haciendo del día a día, ¿no? Entonces eso también es una condicionante. Correr o saltar sobre superficies duras. ¿Por qué podría ser eso? A ver, dime. Compresión. Ujú. ¿El qué? Compresión por impacto El en las impacto. A ver, rodillas o Marta, ¿qué ibas a decir? articulaciones. Marta, ¿qué ibas a decir? Sí, iba a decir que por el impacto o también se me ocurre por que la superficie no es la adecuada. Ujú. Pero a ver, Alma, ¿en qué te afecta el tipo de superficie en el que estás haciendo tu actividad? A mí, por Pues ejemplo, perdón. A ver, vamos a dejar a Alma tantito. Ok, pues yo lo podría asociar, como lo dicen mis compañeros, por el impacto que pudiera generar en tobillos, rodilla, tal vez hasta nivel de eh, en la cadera, columna, ¿no? Dependiendo también la actividad que estoy realizando. Pudiera ser que realice una actividad muy moderada, que no me requiera bastante impacto y no tengo problema en hacerlo en una superficie rígida. A ver, Giovanni, ¿por qué te va a afectar la Sí, superficie? yo creo que a nivel muscular, cuando no tienes una buena absorción del, pues el músculo alrededor es el que el que hace esa absorción y el que te da el impulso otra vez hacia otro salto, por ejemplo. Entonces, si no le das una sincronía de actividad neuromuscular al músculo, se puede lesionar. Yo creo que más allá de tal vez no sea una fractura por compresión o algo así, podría ser al músculo y por lo tanto a los tendones, y que el tendón no tenga una buena carga, o una eficiencia en Bueno, la carga. y ese tipo de, ¿cómo se llama? De lesiones, ¿lo encontrarías en cualquier tipo de deporte? Ah, no, probablemente. No, yo creo que en los deportes donde justo más impacto hay, como por ejemplo en voleibol, básquetbol, eh, y sí, por estrés, pues, podría decir que es una tendinitis por estrés, pero pues sí, ahí depende también yo creo que podríamos ir también, no sé, a una dosificación del ejercicio, tal vez mal planificada o algo así, o muy frecuente también. Ok. Bueno, a ver, ya por último, ¿quién más? A ver, Rafael, ¿tú qué opinas? Pues coincido bastante en que si no está bien preparado como el tejido circundante, o precisamente como menciona más adelante, de si ya tuvo alguna lesión previa y no llevó este trabajo de fortalecimiento, Ujú. precisamente ¿cómo se llama? Predispone a inclusive una nueva recaída o una lesión más grave todavía. Mm, Bueno, depende mucho sobre todo del tipo de deporte que realiza, ¿no? Pues evidentemente pues, es una superficie este, dura en un ejercicio, en un deporte de alto impacto, no sé, fútbol, básquetbol, voleibol, donde tienen que estar saltando y corriendo y afectando las articulaciones, pues evidentemente el riesgo o el porcentaje de lesiones articulares pues es un poquito más elevado, ¿no? Entonces a eso es a lo que se refiere, o sea, entonces condicionas a las estructuras anatómicas a que presenten algún tipo de lesión, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de evitar, o al menos podemos ahí hacer algún tipo de... ¿Cómo podríamos evitarlo? Digo, aparte de cambiar de superficie. Podríamos usar equipos como medias de compresión que quitan un poco el impacto en el caso de los corredores, ¿no?
También que, como decía, no entrenar en superficies duras, como puede ser el césped, ¿no? Y esto, que es un poco de menos impacto y creo que también el descanso, ¿no? Porque eso se produce, por ejemplo, eh, cuando hay una carga excesiva de entrenamiento. Ok, a ver, ¿quién más? A ver, Marta. Creo que también tiene que ver con el trabajo muscular, o sea, con llevar una adecuada, fortalecer el músculo, porque el músculo le da estabilidad también a las articulaciones y si el músculo está fortalecido, pues ese impacto es menor. O también iba a comentar, por ejemplo, hay superficies muy blandas, como por ejemplo en el voleibol de playa. También, aunque esas son muy blandas, también puede haber lesiones porque pues la estabilidad o sea, no es fácil. Entonces, si los músculos no están bien fortalecidos, pues no le dan esta estabilidad a las articulaciones y se pueden lesionar. Pero Muy creo bien, a que ver, se Monse. empieza desde ahí. Monse. Enseñar también la adecuada biomecánica, o sea, cómo debo de caer, cómo debo de brincar, cómo debo de posicionar cada articulación para que amortigüe más esta transmisión de energía. Claro, se supone que con una adecuada técnica, pues esto puede modificarse, ¿no? A ver, Julián. Perdón, era eso, tanto el fortalecimiento, la adaptación muscular y la buena técnica para el desempeño del deporte al que estén encaminados. Ok. Y Ángel, dime. Bueno, ya todo lo que mencionaron mis compañeros, fortalecer el músculo, la buena técnica, la caída, la batida, en el caso del voleibol, pero también tiene mucho que ver la flexibilidad que tengan los músculos. Si tienen buena flexibilidad, van a tener un poquito más de resistencia para evitar alguna lesión. Ok. Digo, obviamente depende entonces, en este caso, y me están dando un poquito la razón, pues depende mucho de la técnica que se utiliza, ¿no? Obviamente el entrenamiento, la superficie, pues obviamente puede influir, pero puede a lo mejor eh, salir sobrando muchas veces, ¿no? Entonces, siempre y cuando la técnica sea la adecuada, pero a lo mejor, como dice Marta, el voleibol de playa, pues obviamente tiene mucho que ver, pero sobre todo el trabajo perceptivo, ¿no? De las articulaciones. Entonces, pero a lo mejor en una superficie dura, y digo yo que lo veo día con día, pues a lo mejor las superficies duras pues pueden afectar mucho más las articulaciones sin necesidad de tener una lesión en agudo, ¿no? Sino más bien sería una lesión crónica, ¿sí? ¿Qué pasó, Ignacio? También puede ser el calzado, Ajá, eso que esté adaptado para el deporte. Hay muchísimas ayudas ergogénicas respecto al calzado. ok, exactamente, el calzado también es importante, ¿no? Otra cosa. Bueno, ahorita si se cierra la aplicación, la volvemos a reiniciar, ¿va? Ya me está diciendo que queda poco tiempo. Pero bueno, ok, bueno, ya para no detenernos más ahí, usar los zapatos que no tienen suficiente soporte, bueno, pues obviamente no llevar el equipo adecuado, pues obviamente no se van a ir a hacer montañismo con zapatos de vestir, por ejemplo. Haber tenido una lesión previa. ¿Por qué una lesión previa te puede influir, Giovanni? Por memoria, neuromuscular. También, Oh, sí, pues sí, depende también de la lesión, pero si no trabajamos, por ejemplo, justo esa memoria, ya sea neuromuscular o también a nivel de receptores articulares, eh, probablemente otra vez nos vamos a lesionar. No sé, un esguince de tobillo, que eso es muy común. bueno, y obviamente sobre todo si no supiste, si no tuvieron un tratamiento adecuado y un fortalecimiento eh, adecuado otra vez, pues obviamente pues esto nos va a conllevar a tener lesiones recurrentes de lo mismo que ya llegamos a tener, ¿no? Ok, tener poca flexibilidad, claro, es importante, y tomar ciertos medicamentos. ¿Por qué los medicamentos, Jesús? Sí, a veces hay ciertos medicamentos que colaboran o disminuyen o ponen de alguna manera, este, vamos, viables para las lesiones, ¿no?
debilitan o de alguna manera contribuyen a que las fibras o las articulaciones no estén adecuadas, ¿no? Para el trabajo. Exactamente. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, incluso aquí les puse una bibliografía muy buena para las lesiones deportivas, ¿no? O sea, sí, sí es bien importante conocer, como les dije desde un principio, la anatomía del cuerpo, pues para saber, para poder llegar a primero de un inicio a un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico adecuado. Entonces, si en algún momento lo consiguen o lo quieren, ver, esta es una muy buena bibliografía, ¿sale? Entonces, por lo que les digo, por lo tanto, entonces es importante conocer la anatomía, conocer la histología, ¿ok? Entonces, normal y patológico, saber qué es lo normal, saber qué es lo que está enfermo, ¿de acuerdo? Conocer la biomecánica, como dijo... Ay, se me fue quién fue la que me dijo. Creo que Bueno, fue Monse. sí, fue Monse, sí, fue Monse. Ok, conocer la biomecánica, al menos yo creo que todos entienden perfectamente la biomecánica, ¿no? O sea, como fisioterapeutas y como licenciados en educación física lo comprenden perfecto, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O alguien no sabe qué es la biomecánica? Bueno, ok, entonces, conocer los mecanismos de lesión, entonces, conocer o saber al menos cómo fue que esa lesión se produjo desde un inicio. Ok, tuvo una hiperextensión, tuvo una hiperflexión, tuvo una inversión, tuvo una eversión, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de mecanismos pues, para poder llegar al diagnóstico y poder hacer el tratamiento, ¿vale? Recientemente me ha tocado ver a muchos pacientes que, bueno, que algunos fisios los tratan de un inicio y sin conocer realmente el origen de la lesión, entonces a veces llegan a complicarse un poquito más, entonces sí es importante saber cómo fue que se produjo esa lesión para poder de ahí entonces guiarnos y saber hacia dónde va este tipo de lesión, ¿va? Conocer la semiología, que bueno, ya lo estamos aquí desglosando, y saber interpretar los estudios especiales. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes, sobre todo los que son fisioterapeutas, les llegan a presentar a lo mejor algunas radiografías, algunas imágenes de ultrasonido que se las hicieron en algún otro lado. Bueno, pues entonces siempre es importante saber y educarnos un poquito en ese tipo de materias para poder llegar a un diagnóstico. Recuerden que lo que el ojo no, lo que el cerebro no sabe, pues el ojo no lo va a ver, ¿va? Ok, entonces, requisitos. Conocer los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Ahorita se los voy a... Bueno, ahí están. Se los voy a poner aquí adelante. Entonces, conocer los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, actuar mediante la prevención, o sea, cambios en los factores de riesgo, vamos a prevenir las lesiones por los factores que son los que nos están condicionando eventualmente. A ver, Giovanni, antes de que te me duermas, ¿cuál sería un factor de riesgo para una lesión de rodilla, por ejemplo? Un valgo, ¿Valgo? sí, ¿Cómo cambiarías ese valgo entonces? con fortalecimiento muscular de la cadena lateral. Ok, híjole, casi te agarro en curva. Está bien, muy bien. En cuanto a la técnica, los implementos, las reglas y el entrenamiento, ¿no? Entonces hay que, siempre y cuando podemos hacer trabajos preventivos, dependiendo la actividad física, digo, si no mal recuerdo, la mayoría de ustedes trabajan con nadadores, ¿no? Entonces, digo, a ver, por mencionar algo, menciónenme No, alguna profe, no lesión que sea la todos. más recurrente en un nadador. Lo escuchamos. Pregunta, profe, ¿qué es un valgo? Ah, a ver, Giovanni, Un valgo dile. es una angulación de una articulación hacia la línea media del cuerpo y un varo es lo contrario, una línea, sí, una angulación respecto hacia afuera de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, las rodillas en X son un valgo de rodillas, y las rodillas hacia afuera como charrito es un varo.
Un par, de un acuerdo. varo muy, muy grande. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de los nadadores. ¿Qué tipo de lesión es la que más recurrentemente presentan? Lesiones en los hombros, en el manguito rotador. En los Articulación hombros, del manguito hombro. roto. Eso. ¿Qué más? Sí, articulación del hombro. Sí, esas son las que más llegan a presentar, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí en el entrenamiento pues se deben de hacer trabajos de flexibilidad, trabajos de fortalecimiento, pues trabajos preventivos que supongo que la mayoría de ustedes con sus chicos lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, muy importante pues para evitar este tipo de lesiones. Conocer las lesiones típicas de cada deporte, que es lo que les estoy diciendo, las atlopatías o tecnopatías, lesiones por sobreuso y por sobrecarga, entonces a veces va a ser inevitable un sobreuso o una sobrecarga, ¿de acuerdo? Pues a veces sobre todo previo a una competencia, pues va a haber un mayor índice de lesiones que van a estar generadas por lo mismo, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos una buena dosificación del entrenamiento, y esto ustedes, licenciados en educación física, eso sí les corresponde a ustedes, la buena planificación del entrenamiento, ya sea con sus microciclos, macrociclos, dependiendo cómo manejen ustedes ese tipo de entrenamientos con sus chavos, ¿no? Bueno, y conocer las técnicas quirúrgicas y los protocolos de rehabilitación, bueno, dependiendo el tipo de lesión que se presentó, que si se terminó a lo mejor el nadador con una ruptura del manguito rotador que terminó siendo quirúrgica, bueno, el protocolo de rehabilitación que vamos a utilizar, si bien no tenemos que ser totalmente estrictos, pero sí tenemos que llevar una línea de tratamiento, ¿no? Y conocer las contraindicaciones y las complicaciones de la lesión. ¿Ya se va a cortar esto? Les vuelvo a mandar ahorita la liga, porque ya se va a acabar. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Desde que estoy a menos de un minuto. Entonces, váyanse y échense un vasito de agua o algo. Ya nos falta poquito. Va a ser con el mismo, con la misma, ¿verdad? Sí, sí, con la misma. Ok, gracias. Me- Hoy no escucho nada. Ah, no, todavía no. Sí. ¿Qué? ¿Qué?
podría ser. Así dijo, ¿no? ¿Y les va? ¿Ya fueron por agua? ¿Ya listos? Ya nos queda bien poquito, es la mitad. Y necesito después que me pasen un correo o quieren que se los mande la presentación ahí por WhatsApp. Entonces las mando por WhatsApp. Como guste, profe, por las dos formas está bien. Va. Ok. Bueno, entonces lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Los factores, sobre todo los factores de lesión, bueno, los factores más importantes y bueno, los que más nos llegan a presentar son los factores extrínsecos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere extrínsecos, Alma? A esas extras, cargas extras, sobrecargas en el entrenamiento, en el peso, tal vez, si estás ocupando peso. A ver, sí, pero entonces, ¿qué significa ese término de extrínseco? A ver, Ángel. Extrínseco, pues yo creo que tiene que ver con todo lo que vamos a llevar a cabo, ya sea el entrenamiento para el atleta, desde el material, las cargas excesivas, los malos materiales, las condiciones ambientales que queramos que entrenen o queremos ponerle un sobreentrenamiento. Bueno, a lo mejor no me di a entender, ¿no? O sea, lo que quiero decir es a qué se refiere, o sea, que es una carga externa, ¿no? A ver, Marta. Tiene que ver con algo que, o sea, que no es un factor fuera del cuerpo humano. Exactamente, externo, ¿no? Entonces digo, aquí en la siguiente les iba a mencionar, así que la diferencia entre los dos, más bien aquí eran al revés las diapositivas, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de este tipo de factores, entonces ahí, este, que sepan bien la diferencia de los factores que nos predisponen a las lesiones. Entonces, intrínsecos y extrínsecos, ¿de acuerdo? Entonces, los extrínsecos hablando de algo externo, ¿de acuerdo? Entonces son los que nos van a generar tipo de lesiones y los intrínsecos, bueno, que son factores que no podemos cambiar, edad, sexo, composición corporal, estado de salud, ¿de acuerdo? Aspectos anatómicos, como decía hace rato, decían lo del valgo, ¿ok? La alineación de las articulaciones, que bueno, pues esto también nos pueden llegar a predisponer a algún tipo de lesión. La laxitud ligamentosa, ¿sí saben qué es la laxitud ligamentosa? Lo que llaman hiperlaxos, Ok, ¿y qué es el hiperlaxo? cuando va más allá del recorrido, eh, o sea, del recorrido que tiene una articulación y es un recorrido excesivo. Ok, ok, Como una exactamente. hiperextensión, pero Exactamente, o sea, más de lo normal, ¿no? Más de lo que generalmente llega a moverse alguna articulación en el resto de la población, ¿sí? Acortamientos musculares, bueno, la condición física, pues bueno, fuerza, flexibilidad, coordinación, resistencia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, estas bien importantes porque seguramente les pregunto algo de aquí, ¿vale? Pero la presentación todas se las paso, no pasa nada. Y bueno, nos regresamos a las extrínsecas, que bueno, si bien las estamos mencionando acá, pero acá está un poquito más entendible, ¿no? Entonces, errores en el entrenamiento, por ejemplo, esto es bien importante. Distancia excesiva, o sea, no sé, en el caso de algún ciclista con otro, el- la distancia que mantienen uno entre otro, ¿no? La progresión rápida, la intensidad elevada y el esfuerzo en una pendiente, ¿no? Entonces, las malas técnicas son factores que, bueno, nos van a predisponer a una lesión más fácil que no está haciendo este tipo de deporte, ¿no? Bueno,
¿Qué tipo de lesiones deportivas hay? Ok, entonces, lesiones agudas y las lesiones crónicas. A ver, las agudas, pues obviamente las que ocurren en el momento y nos generan una incapacidad. Las lesiones crónicas que suelen estar relacionadas con el uso excesivo de la parte lesionada y se desarrollan gradualmente. A ver, ¿quién me podría mencionar una lesión crónica en algún deporte? O no sé, en este caso en la natación. ¿Qué es lo que más ven ustedes? Ya, profe, A ver, dime. me dijo una lesión crónica. 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 Una lesión crónica puede ser un pechista en el caso de los pies, de la rodilla, perdón, Ok. por una mala técnica. Como hay una rotación del fémur, a la hora de hacer la patada de pecho, si no tiene buena técnica, se puede lastimar los ligamentos de la rodilla o los cojinetes, Y es una lesión aguda que lo va a incapacitar y que se lo va a tiene que desarrollar. incapacitar. Ujú. O de espalda también. Pero entonces, ¿esa es crónica o es aguda? También, no, esa puede ser aguda, la de espalda. Exactamente. Eso es más común que sea aguda, ¿no? O a ver, a ver, Rafa, ¿tú también estás con natación? No, de hecho, yo soy de tiro con arco regularmente. Ah, Pero, por ejemplo, ahí la lesión crónica es debido a una mala técnica, tendinopatía del manguito rotador o supraespinoso. ok, digo, bueno, igual los nadadores sufren mucho también de los hombros, ¿no? Pero bueno, entonces una lesión crónica, pues por los movimientos repetitivos, ¿va? Entonces, una lesión en agudo, bueno, pues a lo mejor no se ve tanto en estos deportes porque, bueno, no son deportes de contacto, pero bueno, pues creo que todo el mundo sabemos a lo mejor la diferencia que podría haber, ¿no? Las lesiones deportivas pueden ocurrir en muchas partes del cuerpo, bueno, pues obviamente nos mencionan prácticamente todas las articulaciones, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Fracturas, dislocaciones o luxaciones, esguinces, distensiones, tendinitis y bursitis. Los esguinces, ¿en qué, Yair, en qué son? ¿Qué estructura anatómica son? Ok, un minuto, permítame. Bueno, ahora sí, estábamos, ¿en qué estructura anatómica sean los esguinces? Ajá, pero Los ajá, ligamentos. Ligamentos. en los ligamentos, exactamente. Ok, exactamente. Muy bien. Las bursitis, ¿todo el mundo conoce las bursitis? A ver, Celeste, ya vi que hiciste caras así de Dios mío, ¿qué es eso? A todos En los las estoy rodillas, viendo. ¿Ah? en las rodillas, profe. Yo ¿Seguro nada más en padecí. las rodillas? No, puede ser también en las estructuras articulares generalmente. Ok. Por ejemplo, también en los hombros, en los Ajá. codos, en los dedos, em,
La columna pudiera Los ser. ligamentos, ¿no? Entonces, prácticamente en todas las articulaciones vamos a tener, ¿no? A ver, entonces, a ver, ustedes díganme cuál es la diferencia entre tendones y ligamentos. Mm, bueno, Los tendones es la terminación final del músculo que se inserta en el hueso y que transfiere las cargas para el movimiento. Y los ligamentos, pues, sostienen o son los encargados de unir los dos huesos o dos o más huesos para formar una articulación. Ok, 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 ok. Perfecto. Entonces, la unión de hueso a hueso es por medio de los ligamentos, ¿no? Que no hay pierde. Principalmente. Va. Ok, bueno, entonces, entonces los síntomas de las lesiones agudas, que ya todo el mundo yo creo que lo sabe, entonces son dolores intensos, repentinos, moretones o hematomas, hinchazón extrema, no necesariamente, no poder tener peso sobre una pierna, rodilla, pie o tobillo, generalmente, pues entonces la incapacidad para la deambulación en este caso, no poder mover una articulación normalmente, esto dependiendo del tipo de lesión, debilidad extrema de una extremidad lesionada, un hueso o articulación que parece estar fuera de su lugar, ¿no? Entonces, los síntomas de una lesión crónica debido al uso excesivo, bueno, pues pueden incluir dolor cuando se juega o se hace ejercicio. Entonces, pues evidentemente, pues la incapacidad para realizar la actividad física, ¿no? El edema o el dolor leve constante cuando se descansa. Entonces, un dolor constante que igual, de la misma manera, como los decíamos, pues nos va a incapacitar. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las causas de una lesión deportiva? Principalmente, la causa de una lesión deportiva aguda es una fuerza de impacto mayor, de la que esa parte del cuerpo puede soportar, mientras que una lesión crónica ocurre después de repetirse el mismo movimiento una y otra vez, ¿no? En este caso, como decía hace rato Ignacio, pues bueno, los pechistas, ¿no? Entonces, en el caso de Rafael, bueno, el tiro con arco, pues bueno, pues, invariablemente el movimiento repetitivo del tiro con arco, bueno, pues entonces la fuerza que se implementa sobre el hombro, pues es muy intensa y bueno, pues es algo constante, ¿no? Que yo creo que supongo que como que es inevitable, ¿no? Que lleguen a tener una lesión, Rafa, ¿no? Bueno, Si entonces, no se les como dosifica bien, sí. De hecho, claro, hay varios. claro. Entonces, bueno. Encontré este cuadrito bastante descriptivo y muy importante, pues para sobre todo la exposición de los factores de riesgo. Ok, entonces la predisposición del atleta, bueno, pues obviamente involucra todo esto que ya habíamos visto, la edad, la flexibilidad, las lesiones previas que ya habíamos dicho, el somatotipo. Todo el mundo sabe qué es el somatotipo o alguien que no. Ok, perfecto. Entonces estos pues siguen siendo factores intrínsecos, la susceptibilidad del atleta y bueno, el acontecimiento que lo desencadena, al final termina en una lesión, ¿de acuerdo? Esta tablita se las voy a preguntar, ¿eh? Bueno, y lo mismo, ¿no? Entonces nada más cómo es que puede por medio de la recuperación, la adaptación y a dónde podemos volver a llegar, ¿vale? Si no se lleva un adecuado tratamiento. Y bueno, este, igual, volvemos a lo mismo, pero bueno, aquí obviamente ya más completo para que lo tengan ahí en cuenta de cuáles son lo que nos puede predisponer al atleta y bueno, lo que nos va a llevar a un tipo de lesión, ¿no? Entonces, todos los factores que pueden intervenir desde el tipo de somatotipo, como lo habíamos dicho, desde la persona, qué es lo que puede intervenir en medio de eso y al final qué otros factores, ya cuando la susceptibilidad del atleta es inevitable, qué otro factor es el que nos va a llevar a la lesión, ¿no?
sea, estas tres eh, cuadritos, bueno, son casi lo mismo, ¿no? Nada más que descritos de manera diferente, pero pues para que lo sepan que es parte de lo que deben de saber, pues por qué es que llegan a lesionar sus muchachos, ¿vale? Y bueno, entonces saber que la mayor parte de las lesiones deportivas pues son musculares. Entonces, entre el 10 y el 55%, la mayoría de las lesiones llegan a ser musculares. ¿Sale? Entonces, un hematoma puede ser asociado por una incisión, que todo el mundo sabemos que es una incisión, laceración, contusiones, contracturas, distensiones, desgarros y las avulsiones, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. O sea, no necesariamente tendría que ser una lesión articular, no necesariamente tendría que ser una lesión ligamentosa, sino que el músculo, pues, es el que mayormente sufre en el caso de un deportista, ¿no? Creo que ahí no hay pierde. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues no debe esforzarse por superar el dolor de una lesión, independientemente de si se trata de una lesión aguda o crónica. Entonces, aquí es lo que sí les digo, pues es tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, si tratamos muchas veces de acelerar lo que tenemos, pues entonces a veces nos puede resultar más perjudicial que benéfico, ¿no? Este, Generalmente pues son tiempos y lo que ustedes hacen con la terapia física pues son acelerar esos tiempos, ¿no? Y ganar mayor recuperación. Pasó Giovanni, ¿quién te está haciendo reír? No, estaba escuchando aquí mi familia, perdón. Muy bien. Y los objetivos del tratamiento de una lesión deportiva, pues son la recuperación de las partes lesionadas del cuerpo y la prevención de las lesiones futuras, porque si bien nada más es prevenirlas, pues también es no volver a recaer en las mismas, porque las reincidencias son muy frecuentes, ¿vale? Entonces, parte de la secuencia del protocolo va a ser protocolo, diagnóstico y tratamiento, pues entonces estos son lo que tenemos que seguir generalmente, ¿no? La evaluación, las indicaciones de los estudios, el pronóstico, una V, perdónenme. Planificación de la rehabilitación, registro sistemático y criterios de alta médica deportiva, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, los protocolos científicos no son empíricos, ¿no? Entonces siempre debe de haber una actuación ante las lesiones, la rehabilitación, la reevaluación y el retorno al campo, ¿no? La readaptación física, que ya bien ustedes lo saben, ¿vale? Entonces, en cuanto a los protocolos de rehabilitación, pues, ¿qué es lo principal que vamos a llevar? Digo, ustedes mejor que yo lo saben. Entonces, evitar el dolor y la inflamación, movilización progresiva, esto se los voy a preguntar. Mariana, ya regresaste, Mariana. Ok, entonces recuperar la Es que propiocepción, mi cámara se traba. ya vi, ya vi. Recuperar la movilidad, mantener las capacidades residuales, restablecer la funcionalidad, conducir a las demandas del deporte y retorno en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, esto, como les digo, ustedes lo saben mejor que yo, ¿vale? Y pues nada más. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, dime. A mí solo, ay, a ver, no, bueno, en una diapositiva anterior me quedó la duda que es una abulsión. Ah, ¿qué nos puede ayudar? A ver, es un apachurramiento para que me entiendas, ¿de Ah, acuerdo? ok, O sea, es una ok, compresión sobre un músculo, ah, ok, ¿vale? gracias. O una fractura por abulsión, vamos, el hueso se fractura vamos, es como una compresión, Ah, ok, ¿vale? sí, gracias. Sí, sí, pregúntenme, porque si no luego yo me sigo. Bueno, pues un tema rápido, ¿sale? Entonces, ya para no
no quitarles más el tiempo y descansen un poquito antes de su próxima clase. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Bueno, les paso la presentación por WhatsApp. A ver, si no se las puedo pasar. Está tardando. Yo ahorita se las paso, ya para que ahí las tengan. No te duermas, Steven. Bueno, pues hasta aquí nada más. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo. ¿Nada? Bueno, pues entonces yo los veo la próxima semana. Ya vamos a algo un poquito más complejo. ¿Va? Sí, profe, gracias. ¿Sale? Están todos, ¿verdad? Nada más faltó uno. ¿Quién faltó? Según estamos todos, profe, somos 13 en total. Ah, sí, perdónenme. Entonces, sí. Perdónenme, sí. Muy bien, bueno. Está bien. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta luego, igualmente. Gracias. Gracias, igual, hasta Luego. luego. Gracias. Gracias.